Esta es una obra de la cual probablemente no hayas oído, pero que tiene mucho que ofrecer. Tiene grandes personajes, acción, emoción y un trasfondo profundo. Hyper Future Vision Gun o Alita Battle Angel es una historia que no te dejará indiferente, así que revisemos esta obra que ha dado tanto de qué hablar y que deberías tener en mente como una de las grandes obras del manga. El arma definitiva, el ensueño y el ángel se combinan para entregarnos esta obra. En un mundo destruido en el siglo XXVI, en la ciudad de los desperdicios, el vertedero de basura de la ciudad flotante de Salem, el Dr. Daisuke Ido ha encontrado el cuerpo de una cyborg con un gran potencial. Rescata el cuerpo de entre la basura, lo restaura y le da un nombre, la pequeña Gali, una adorable cyborg con el aspecto de una joven que ha perdido totalmente la memoria y tiene ahora una nueva oportunidad de vivir. Pero la vida no es fácil en la ciudad de los desperdicios, en donde abunda la pobreza, la podredumbre y el crimen, en donde una de las formas más peligrosas para sobrevivir es la labor de cazador guerrero. Caza recompensas para las fábricas de Salem, que persiguen a los criminales e intercambian sus cabezas por unos cuantos chips, la única moneda válida en este mundo repleto de humanos y cyborgs. Esta peligrosa forma de vida es la que mantiene Ido para poder comprar los repuestos necesarios para la restauración de Gali, su adoración, siendo su sueño convertirla en una pequeña dulce y hermosa. Un día, sin embargo, entrada la noche, Ido es descubierto por Gali en medio de una batalla. Corriendo ambos peligro mortal, el cuerpo de Gali reacciona instintivamente, empleando un legendario arte marcial conocido como Panzerkunst. Esta adrenalina desatada hace que Gali se sienta más viva que nunca, y con ella salva a Ido. Creyendo que en la emoción de la batalla está una pista para recordar su pasado, Gali, aún en contra de los deseos de Ido, decide convertirse también en una cazadora guerrera, para así poder descubrir quién fue, y más importante aún, quién es. En una aventura cyberpunk llena de batallas despampanantes, momentos desoladores y un gran corazón, esta es la historia de la máxima guerrera, Yoko, Alita, Gali, el ángel de combate. Gon, o Alita Battle Angel, es un manga escrito y dibujado por Yukito Kishiro, publicado en 1990. La obra también cuenta con 2 secuelas, Gon Last Order y Mars Chronicle. En su camino a Occidente, el manga sufrió diversos cambios en su adaptación, principalmente el nombre, que pasaría de ser Hyper Future Vision Gun a Alita Battle Angel, pero no se detuvo ahí, siendo el siguiente cambio más notorio el cambio en los nombres de los personajes y algunas locaciones. El más infame quizá el renombrar a la protagonista como Alita en vez de Gali, porque ese es su nombre. La obra cuenta con adaptaciones al anime en forma de ovas, que no fueron tan exitosas, y una película dirigida por Robert Rodriguez y escrita, además de producida por James Cameron. En el apartado del dibujo tenemos un trabajo excelente. Se siente en las páginas ese aire de los 90, pero este evoluciona naturalmente durante las secuelas. Tiene un excepcional detalle en el diseño de partes mecánicas de los cyborgs. El movimiento también se siente dinámico y fluido, con un gran trabajo en las viñetas. Además que, cuando es necesario, el dibujo no duda en ser gráfico en cuanto a la sangre y violencia, dando a la obra un toque crudo, digno de los mejores seinen, pero sin abusar de este recurso como lo haría alguna obra inferior. La obra contiene elementos de ciencia ficción, partiendo del escenario cyberpunk, los cyborgs, las batallas, la tecnología, la ciudad flotante y el trasfondo de las civilizaciones más allá de la Tierra, pero también usa estos elementos para elevar la obra con cuestionamientos hasta filosóficos, característicos de la ciencia ficción más pura, como el del secreto de los oriundos de Salem, elementos que ganarían relevancia a medida que avanza la historia. La historia de Gon crece progresivamente desde un literal basurero hasta más allá de la Tierra, y crece de forma natural. Exploramos primero la ciudad de los desperdicios,
sus calles, sus habitantes, sus peligros. Exploramos luego el delirante deporte del motorball. Luego vamos hasta las afueras y vemos el conflicto de los habitantes con la eterna mirada de Salem sobre ellos. Y es solo desde Last Order que vamos hasta más allá de Salem, aunque eso es un tema para otro video. La obra parece no ser fácil de identificar para algunos, en su género al menos. Por momentos es optimista, las batallas parecen genéricas y mantiene elementos de un shonen. Por el contrario, en ciertos momentos es desgarradoramente cruda, gráfica y seria, digno de los mejores seinen, estando para algunos más ligada a este último género, pero no es algo que particularmente sea importante definir para disfrutar de la obra. Es más bien disfrutable que la obra sea tan diversa y variada en lo que tiene que ofrecer. Ahora pártense. Donde sí puede avistarse un problema es en la protagonista, no en la protagonista per se, como veremos más adelante, sino en cómo lidiar con sus habilidades, pues de entrada Gali demuestra un gran poder que no domina, eso no está mal, pero llegado el momento se hace tan poderosa que se hace un problema lidiar con los enemigos. Muchos previsualizarán ahora a una Merisu, que puede hacer todo lo que quiera con tan solo intentarlo, y sí. En las batallas en general el resultado es muy predecible, aunque de cuando en cuando se hace que Gali caiga en desgracia y pierda su habilidad para pelear o un cuerpo, como para recordarnos que es vulnerable. Pero esa estrategia no llega muy lejos. Lo que sí ayuda a subsanar esta idea de que Gali todo lo puede, es que su problema pronto deja de ser la fuerza, y es ella misma. Pues constantemente la historia lleva a Gali a situaciones en las que no importa qué tan fuerte sea, como el amor, la identidad, un deporte que es más técnica que fuerza, sus errores del pasado, o ella misma cuando entra en un desenfreno de violencia y furia. Pero ningún elemento, al menos en esta primera parte del manga, es tan relevante para ponerle un freno a la fuerza y habilidad descomunal de Gali como el antagonista, Nova. Y ya hablaremos en otro video sobre crear un antagonista. Pero Nova es un gran ejemplo de cómo debería ser un antagonista. Nova es un científico loco cuya mente es tan brillante como poderosa es Gali, siendo capaz de atacar a sus mayores debilidades y teniendo en mente un propósito mayor, la ciencia, y siendo un enemigo a tomar en cuenta. Ahora vas a ver lo malvada que soy. ¿Qué mal te he hecho yo? De verdad, ni siquiera te conozco realmente. Pero si tuviera que mencionar cuál es el elemento más importante de esta obra sería la protagonista. Algo que parece obvio, pero este es el punto. Gali es un personaje con el que cualquiera puede empatizar, lo que es algo muy difícil de conseguir. Pero, ¿cómo es que cualquiera puede empatizar con esta cyborg traída del basurero? La respuesta es la búsqueda de la identidad. En la historia seguimos a Gali desde que es hallada y refaccionada por Ido. El recorrido de Gali es un crecimiento muy orgánico. De una niña pasa a tener el carácter de una adolescente, pasa a ser independiente y a tener más seguridad en sí misma, hasta convertirse en una adulta, lidiando con problemas de adulta, arrastrando tras de sí una vida de recuerdos felices, errores, arrepentimientos, pesares y sentimientos que la hacen más humana. En esencia, Gali es un personaje que crece, pero que al mismo tiempo mantiene todas estas dudas respecto a quién es, constantemente retándose a sí misma y aspirando a encontrar un significado en su vida, ya sea en su pasado, ya sea en su presente. Está en una constante lucha de identidad, una lucha que nos recuerda a la nuestra, a la lucha de cualquiera de nosotros. Escucha, yo antes era idéntica a ti. Estaba muy sola. Aunque eso no importa, sigo atrapada aquí. Claro que ayuda que su personalidad, al principio ingenua y agradable, nunca llegue a disiparse por completo. También ayuda su fuerte voluntad y deseo de proteger. Sus vínculos con los demás personajes solo afianzan su decisión y enriquecen al personaje. Un personaje que podemos ver, reír, llorar y luchar con el mismo ahínco con el que quisiéramos nosotros. Puedes llamarla Gon, Hyper Future Vision Gon o Alita Battle Angel, y sin importar el nombre sigue siendo completamente recomendable. Una obra con un gran corazón, llena de acción, emoción, momentos crudos y conmovedores. Tú me diste la segunda oportunidad que no merecía, y nunca voy a olvidarlo.
Es la historia de Gali, la máxima guerrera, la cyborg, la mujer. Y eso sería todo. Recuerden que si quieren más contenido literario pueden suscribirse al canal. Yo soy Piper y nos vemos en Last Order. The flicker burning, you know